Cada año, las autoridades registran casos de personas que simplemente desaparecen en el aire. En todos estos casos, las familias y las autoridades se ven envueltas en un estado de limbo, tratando de averiguar qué fue lo que les sucedió. Hoy les mostraré algunas de las desapariciones más espeluznantes a lo largo de la historia, que aún desconciertan a historiadores e investigadores por igual. Sin más, comencemos con esta lista. La tripulación del Mary Celeste. El Mary Celeste zarpó el 5 de noviembre de 1872 con destino a Génova desde el puerto de Nueva York. A bordo del barco había un cargamento de etanol industrial. Casi un mes después, David Morehouse navegaba en su barco, cuando él y su tripulación vieron al Mary Celeste a la deriva, a 400 millas al este de las Azores. Morehouse afirmó que había notado algo bastante extraño en la forma en que navegaba el barco. El capitán envió a su primer oficial y a varios de otros miembros de su tripulación a investigar. Cuando llegaron a bordo del Mary Celeste, no encontraron a nadie a bordo, pero el barco navegaba a toda vela. El bote salvavidas no estaba allí, pero un suministro de alimento para 6 meses todavía estaba sin tocar en el lugar. No había ni el más mínimo signo de lucha, y el cargamento estaba intacto. Parte de la tripulación de Morehouse navegó en el barco del Mary Celeste, llevándolo hasta Gibraltar. Los investigadores generaron varias teorías sobre cómo había desaparecido la tripulación de la embarcación. Algunas de estas teorías involucraban a un calamar gigante, piratas y fantasmas, mientras que otras se establecieron en Morehouse cuando reclamó los derechos del salvamento del barco. Percy Harrison Fawcett. Fawcett era un explorador y había servido al ejército británico antes en su vida. Posteriormente pasó a la historia tras desaparecer durante su búsqueda de una antigua ciudad llamada Zeta, que se encontraba en la selva amazónica. Los cuentos de una civilización antigua, con torres misteriosas emitiendo una luz extraña, lo fascinaban. Después de hacer unos hallazgos prometedores durante las investigaciones preliminares, Fawcett, su hijo Jack y el amigo cercano de Jack, Raleigh Rimel, partieron rumbo al norte hacia su ciudad natal Cuiabá. Cuando estaban a unas 400 millas de donde comenzaron, Fawcett instruyó a sus asistentes brasileños para que regresaran a casa y le llevaran una carta a su esposa. En la carta, Fawcett aconsejó a su esposa que no temiera por ellos. Nunca más se supo algo de Percy Fawcett, de su hijo Jack o de Raleigh. Unos años más tarde, un hombre suizo informó haber encontrado a Fawcett entonces siendo un anciano. Stefan Ratting reunió a algunos reporteros y salieron a buscar a Fawcett donde se habían encontrado previamente con el suizo. Pero nunca más se supo del suizo ni de los reporteros. Los investigadores enviaron muchas más expediciones para encontrar a Percy Fawcett y a los demás, pero nunca lograron hallar nada. Desaparición del primer ministro australiano. El 17 de diciembre de 1967, Australia estaba desconcertada por la desaparición de Harold Holt, entonces primer ministro del país. Harold Holt había salido a nadar en la playa de Cheviot, Victoria, y nunca regresó. Las autoridades australianas montaron una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate de la historia moderna. Sin embargo, no han podido encontrar su cadáver hasta el día de hoy. En el momento de la desaparición de Holt, tenía 59 años y en general estaba en buena forma física y mental. Sin embargo, colapsó durante un procedimiento parlamentario a principios de ese mismo año. Personas cercanas a él también informaron que Holt había estado sufriendo una lesión en su hombro. Algunas teorías suponen que el primer ministro australiano habría sido víctima de las corrientes de Cheviot Beach. Otros afirman que Harold Holt había estado sufriendo depresión y optó por terminar con su vida. También se pensó en que había sido secuestrado por la Unión Soviética o algún submarino chino, ya que apoyó la guerra de Vietnam. O quizás tal vez fue secuestrado por extraterrestres, quién sabe. Quizás la desaparición más famosa de la historia. Amelia Earhart desapareció de la faz de la Tierra el 2 de julio de 1937. Amelia ya era una leyenda como la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico. Ella y el navegante Fred Noonan se habían embarcado en una misión para completar el primer vuelo alrededor del mundo.
Hasta la fecha, exploradores e historiadores todavía están tratando de resolver su desconcertante desaparición. La piloto pionera y su navegante partieron hacia la isla de Howland, una isla remota en el Océano Pacífico, desde Lae en Nueva Guinea. Amelia Earhart y Noonan desaparecieron en algún lugar del Océano Pacífico. Un equipo de búsqueda y rescate buscó a los dos durante más de 2 semanas. Nunca surgieron restos ni pistas sobre su desaparición. 2 años después, una orden judicial declaró oficialmente la muerte de ambos. Su desaparición ha provocado muchas teorías de conspiración, convirtiéndose así en un tema de debate. Angela Hammond. El 4 de abril de 1991, Angela Hammond desapareció mientras hablaba con su novio desde un teléfono público en Clinton, Missouri. El novio, Rod Schaefer, recuerda que Angela le había descrito a un hombre sospechoso dando vueltas por el vecindario en una camioneta verde. Luego, se detuvo cerca del teléfono público y desde entonces la joven de 20 años desapareció. Schaefer le dijo a la policía que saltó rápidamente a su auto y condujo hasta donde estaba su novia Angela. Mientras se dirigía hasta allí, la camioneta verde pasó junto a él. Schaefer puso su auto en reversa y voló la transmisión. El novio vio impotente cómo el secuestrador se llevaba a su novia. La policía principalmente sospechó de Schaefer, pero pronto lo absolvieron debido a los testigos y a su coartada. Lo que hace que este caso sea bastante espeluznante es que podría estar relacionado con otras 2 desapariciones de Missouri a principio de ese mismo año. Angela Hammond nunca ha sido encontrada. Los detectives categorizaron el caso como un crimen aleatorio, ya que ella no estaba haciendo nada malo o sospechoso. Su secuestrador la vio hablando con su novio y simplemente se la llevó. Todavía es un misterio el por qué la policía no pudo encontrar a la llamativa camioneta verde, con una gran calcomanía en la ventana. Los niños Sodder. La desaparición de los 5 niños Sodder es por mucho el caso más inquietante de esta lista. 5 de los 10 hermanos desaparecieron de su casa en circunstancias poco claras en Nochebuena. En lugar de irse a la cama, los 5 niños le preguntaron a sus padres si podían quedarse despiertos y jugar con sus juguetes. Los padres estuvieron de acuerdo y se fueron a la cama. Entonces comenzó una extraña serie de eventos. Sonó el teléfono y cuando la madre de los niños contestó, la voz del otro lado le preguntó por alguien desconocido para ella. Cuando dijo que no conocía a la persona en cuestión, la voz se rió e inmediatamente colgó. Mientras la madre regresaba a la cama, notó que alguien había bajado todas las persianas, abierto todas las puertas y que las luces estaban prendidas. Ella solo apagó las luces y se fue a la cama nuevamente. Más tarde la familia se despertó con un sonido en el techo, solo para darse cuenta de que la casa estaba en llamas. Afortunadamente los padres y 5 de sus hijos lograron escapar del infierno. Ninguno de los niños que habían pedido quedarse despiertos estaba a la vista. Los Sodder nunca dejaron de creer que sus hijos aún estaban vivos, incluso cuando la conclusión oficial, a pesar de no haber encontrado los restos de los niños, fue que habrían sucumbido al incendio. La esperanza de los padres de que los niños habrían desaparecido e ido a algún lugar fue respaldado muchos años después, por una foto de uno de sus hijos siendo adulto, enviada por correo de forma anónima en los años 60, más de 15 años después del incendio. Fue lo único que supieron respecto a ellos. El Sarah Joe. Las tragedias marítimas no son nada nuevo. Sin embargo, las cosas se pusieron extrañas cuando 5 amigos no regresaron de un divertido día de pesca en las aguas de Hawái. Habían partido en febrero de 1979 desde la costa de Hana, en la isla hawaiana de Maui, en un pequeño barco pesquero llamado Sarah Joe. Familiares, amigos y autoridades organizaron operaciones masivas de búsqueda y rescate en vano. Una década después, las autoridades recibieron información del avistamiento del Sarah Joe en la costa de las Islas Marshall. Junto al naufragio, descubrieron una tumba de una de las personas desaparecidas. ¿Cómo llegó allí el barco? ¿Quién sepultó a uno de los cuerpos? ¿Y dónde estaban los demás? Son interrogantes que siguen desconcertando a investigadores e historiadores. En el mundo de las desapariciones extrañas, nos enfrentamos a enigmas sin resolver y a historias que desafían nuestra comprensión. A medida que exploramos estos casos, recordemos siempre a aquellos que han desaparecido y mantengamos viva la esperanza de encontrar respuestas. En un mundo lleno de misterios, debemos seguir buscando la verdad y tener en mente que cada vida es valiosa y merece ser recordada.
Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Sin más, me despido. Y bueno, espero que todos tengan buenas noches. Adiós y hasta pronto.